Muchas gracias. Soy Carolina de la Pinta, especialista en oncología radioterápica del Hospital Ramón y Cajal y adjunta de tercer año ya. Y quiero explicaros o hablaros sobre una especialidad para mí, cuando la elegí, muy desconocida, que es la oncología radioterápica. De hecho, en mi época en la facultad prácticamente no tenía ningún peso y bueno, pues cuando uno hace el examen MIR y obtiene su número, se pone encima de la mesa un poco el listado de las cosas que presumiblemente va a poder elegir, y entre ellas estaba oncología radioterápica. En ese momento yo empecé a informarme sobre la especialidad y me llamó mucho la atención y por eso la elegí, y creo que fue la mejor elección que podía hacer en ese momento. En cuanto a la oncología radioterápica, en una palabra, para mí no es una palabra, son varias palabras, pero bueno, si tengo que elegir algunas, multidisciplinar y polifacética. Multidisciplinar porque es una especialidad en la que no se puede trabajar solo, hay que trabajar en conjunto con todos los especialistas o con muchos especialistas del hospital, pero no solo con especialistas médicos, sino también con un equipo de radiofísicos hospitalarios que van a trabajar mano a mano con nosotros en el propio servicio, con técnicos de radioterapia, con toda la enfermería, por supuesto, y con todo el equipo que forma el hospital. Es polifacética porque dentro de la misma especialidad va a haber una especie de subespecialidades o de posibilidades de especializarte en algo un poco más concreto, si cabe. Y esas subespecialidades pues, abarcan la braquiterapia o la radioterapia intraoperatoria, la radiocirugía o la SBRT, también tenemos planta de hospitalización y, por supuesto, las consultas, que por supuesto es una especialidad totalmente médica, donde vamos a estar viendo pacientes en consulta continuamente. La oncología radioterápica es uno de los pilares fundamentales contra el cáncer. Ya sabéis que el tratamiento curativo, el que más cura el cáncer, va a ser la cirugía, pero después de él vamos a estar nosotros, va a ser la oncología radioterápica, va a ser los tratamientos con radiaciones ionizantes. Eso es un poco lo que quiero expresar, es la importancia que tiene esta especialidad a pesar de ser tan desconocida. Es una especialidad médica, nada de técnica, médica, puramente médica, ¿vale? Hospitalaria, el ambiente es todo el tiempo hospitalario, no hay prácticamente ningún sitio que tenga una consulta en un centro de salud o en un centro de especialidades, porque nosotros dependemos de la tecnología y la tecnología está en los hospitales y además en los grandes hospitales. Es oncología, ¿vale? Vamos a tratar pacientes oncológicos, aunque también vamos a poder tratar alguna otra patología que nosotros denominamos, ¿no?, la patología benigna, como por ejemplo la artrosis y el dolor, ¿vale? Pero bueno, eso son cosas minoritarias. Y utiliza radiaciones ionizantes para el tratamiento de los pacientes. Hay dos áreas un poco diferenciadas dentro de la especialidad. Por un lado van a estar la radioterapia externa y todos los tratamientos que se pueden hacer con radioterapia externa. Como veis en la imagen de arriba, son aceleradores lineales, son las unidades que nos permiten hacer estos tratamientos, y el paciente va a recibir la radiación de fuera a adentro. En cuanto a la braquiterapia o la radioterapia intraoperatoria, es una técnica que generalmente se puede hacer en un quirófano, ¿vale? Y permite introducir una serie de dispositivos en el interior de cavidades del paciente, por ejemplo la vagina, o de órganos, por ejemplo la próstata, mediante una serie de instrumentos para poder acercar la fuente radiactiva al interior del paciente. Entonces, lo que ocurre con este tipo de tratamientos es que o bien el paciente se le colocan una serie de dispositivos que se quedan de forma permanente y van liberando radiación, o bien se le coloca un dispositivo que nos permite administrar esa fuente o colocar esa fuente de radiación dentro del paciente y que reciba la radiación en un momento determinado y luego retirarle el dispositivo, ¿vale? Me ha parecido muy importante haceros un poco un resumen de qué consistiría el flujo del paciente cuando llega a nuestro servicio. Entonces, el paciente, cuando es diagnosticado de una patología tumoral, de un cáncer, y tiene indicación de tratamiento con radioterapia, lo primero que va a tener con nosotros va a ser una consulta que nosotros denominamos la primera consulta, en la que valoramos al paciente, le hacemos su historia, su anamnesis, le exploramos
y establecemos la indicación de radioterapia. Si tiene indicación de radioterapia, el siguiente paso va a ser la simulación, que como el nombre dice, es una preparación, una simulación, una especie de planificación del paciente antes de recibir el tratamiento con radioterapia. Luego va a haber una planificación física, que lo van a hacer los radiofísicos hospitalarios estableciendo los puntos por donde van a ir entrando esa radiación y luego se va a administrar el tratamiento. A continuación el paciente realizará un seguimiento que depende un poco del tratamiento que se ha realizado, pues será de unos años u otros. Esos seguimientos los hacemos nosotros también en la consulta. Explicándonos un poquito la simulación, en radioterapia es fundamental que el paciente no se mueva mientras recibe la radiación. Para ello disponemos de una serie de dispositivos que nos permiten mantener el paciente inmóvil, por ejemplo, máscaras de la cara, de la cabeza o con los hombros, una serie de cunas o de plataformas donde el paciente se tumba y queda totalmente encajado. Eso permite que esa simulación que le vamos a hacer el primer día después de la consulta en donde hemos establecido la indicación sea nuestra base para administrar el tratamiento y todos los días se reproduzca eso de la misma manera. Una vez que al paciente se le ha colocado, se le ha hecho la inmovilización, se le ha colocado las máscaras, la cuna, lo que le requiera por su tratamiento, se le hace un escáner. Generalmente ese escáner se hace en el propio servicio de radioterapia porque los servicios de radioterapia habitualmente suelen tener un TAC propio. Y lo que vemos es pues, la imagen de la izquierda, un escáner, como un escáner que pueden obtener para radiodiagnóstico, pues esto será un escáner que nosotros obtendremos para la planificación de la radioterapia. Ese escáner lo que nos permite ver es dónde está el tumor y delimitar el tumor y las áreas ganglionares de drenaje si tiene indicación y también los órganos que tiene alrededor ese tumor. Pues en este caso era un tratamiento de un hepatocarcinoma y lo que tiene el paciente alrededor es el propio hígado, pero luego tiene la vesícula biliar, los riñones, el intestino delgado, el colon. Todo eso hay que delimitarlo muy bien porque hay una serie de limitaciones de dosis que esos órganos no deben nunca sobrepasar para evitar efectos secundarios graves, ¿vale? Una vez que hacemos esa delimitación de órganos, que como veis hay que saber mucha anatomía, y esa la hace el oncólogo radioterápico, el siguiente paso es que esa planificación con las dosis que nosotros le hemos establecido, que son las adecuadas para ese tumor, pasa al área de radiofísica y son los radiofísicos los que establecen cómo van a distribuir los haces de radiación y cómo van a ir entrando por las diferentes partes del cuerpo para lograr esos objetivos, tanto el objetivo de destruir el tumor como el objetivo de proteger los órganos que hay alrededor. Una vez que eso está realizado y el tratamiento ha sido aprobado de forma conjunta con el radiofísico, el oncólogo radioterápico, el paciente pasa a la unidad de tratamiento, ¿vale? Que era la unidad de tratamiento, era la máquina que os enseñé en la diapositiva previa y que tenemos aquí abajo de la diapositiva. En esa unidad de tratamiento el paciente se va a colocar en la misma posición en la que hemos hecho la simulación y antes de la sesión de tratamiento vamos a adquirir una imagen. Esa imagen nos va a permitir hacer un match de el TAC que hicimos el primer día en la simulación con lo que estamos viendo ahora y comprobar que el paciente está colocado también internamente en la misma posición. Y si eso está ok, se administra el tratamiento. Eso es un poco el proceso radioterápico y un poco el flujo que tiene diariamente nuestro trabajo, ¿vale? Como puntos positivos, pues bueno, el intervenir y alterar el curso de una enfermedad grave y mortal como es el cáncer, el trabajo en equipo enriquece mucho, tanto profesional como personalmente. Es una especialidad en continua renovación y evolución y tiene un amplio campo de investigación clínica y translacional. Como puntos negativos, enfermos graves que van a esperar lo imposible, a veces nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, con pacientes muy jóvenes y pacientes demandantes, ¿vale? Porque todo el mundo conoce la gravedad de esta enfermedad y bueno, eso tiene una carga emocional también importante. La sobrecarga asistencial es una especialidad que no va a estar en todos los hospitales, de hecho vais a ver cuando vayáis a preguntar a los hospitales y cuando veáis los rankings, está en los hospitales grandes, es una especialidad que tiene que abarcar una población muy importante y solo la vamos a encontrar en esos hospitales. Y luego no hay guardias de especialidad,
que eso se puede ver como un punto negativo o como un punto positivo, ¿vale? Porque durante la residencia efectivamente no hay guardias, muy poquitos hospitales tienen, en concreto en Madrid solo uno. Sí que lo que vais a encontrar son tardes, una especie de prolongación, pues vosotros trabajáis de 8 a 3 y luego de 3 a 10 tenéis una tarde. En cuanto a la residencia y las rotaciones, el primer año las rotaciones son rotaciones muy generales, de medicina interna, en algunos hospitales incluyen dentro de esa rotación enfermedades infecciosas, la rotación por urgencias y la rotación por radiodiagnóstico y medicina nuclear, como habéis podido imaginar, muy importante para nosotros. Y es opcional que ese primer año se empiece ya en oncología radioterápica en los 2 últimos meses. A continuación os lo he agrupado en bloque porque depende del hospital, pero en segundo, tercer y cuarto año se va rotando por tumores, ¿vale? Por tumores de cabeza y cuello, por tumores de pulmón, por tumores de próstata, genitourinarios, por tumores de mama ginecológicos. Se va a ir rotando en torno a 2-3 meses generalmente por cada uno de esos bloques. Va a haber una rotación en oncología médica, ¿vale? Que siempre vamos a estar trabajando mano a mano con los oncólogos médicos. Va a haber una rotación en hospitalización, en la planta de hospitalización de oncología radioterápica y generalmente un periodo en cuidados paliativos. Va a haber rotaciones en tumores pediátricos, la rotación en radiofísica, que como os he comentado, trabajamos mano a mano con ellos y necesitamos conocer qué es lo que hacen ellos, ¿vale? Porque va integrado en lo que hacemos nosotros. La rotación en braquiterapia y radioterapia intraoperatoria, el curso de supervisores, ¿vale? Tenemos que ser supervisores de instalaciones radiactivas cuando acabemos la residencia, es un requisito que necesitamos para trabajar. Y una rotación externa o varias, dependiendo un poco del hospital que elijáis. Si es un hospital que tiene todas las técnicas, pues vais a ver que las rotaciones externas son más limitadas. Para mí un punto muy importante es que haya una rotación internacional, porque una rotación internacional ves muchas formas de trabajar muy diferentes a las que tenemos en España y eso enriquece mucho. Te replanteas también muchas cosas, pues no todo el mundo trabaja igual, no todo el mundo hace las cosas igual y eso no es ni mejor ni peor, en cada sitio se hacen de una manera, ¿vale? Fundamentos para elegir el hospital, bueno, pues hospital grande todos van a ser prácticamente hospitales grandes, ¿vale? Porque un hospital pequeño nunca va a tener esta especialidad. Para mí es muy importante que elijáis un hospital que tenga todas las técnicas o el mayor número de técnicas posibles, que por supuesto tenga un plan docente, por supuesto que haya un buen ambiente de trabajo, que haya apoyo y promoción a la investigación. Para mí esto es muy importante, porque ya os he dicho que es una especialidad que tiene un campo muy amplio y creo que como residente se tiene que establecer una base desde el principio, que luego te permita tener a las propias cuando termines la especialidad y quieras seguir haciendo cosas. Formación externa y posibilidad de rotaciones, sobre todo me refiero a las rotaciones internacionales, que para mí es un punto muy positivo. Y bueno, luego guardias de especialidad y tardes, sobre todo tardes, porque guardias de especialidad ya os digo que aquí en Madrid solamente hay un hospital, ¿vale? En cuanto al ranking nacional, bueno, pues yo como número 1, está mal que yo lo diga, pero os he puesto el Hospital Puerta de Hierro, 12 de octubre, y Ramón y Cajal, ¿vale? Ahí tenéis los números con los que se eligió el año pasado. Es variable, ¿vale? O sea que no porque si yo tengo un 3.800 ya no voy a poder coger ninguno de estos hospitales. Es muy variable, ¿vale? De hecho, en mi año no fue así. Belviche, La Fe, Valdebrón, y luego Gregorio Marañón La Paz, La Princesa y Fundación, eso, Barcelona, Valencia y Madrid, ¿vale? Y luego Virgen del Rocío en Sevilla y he puesto estos 2 hospitales privados que es verdad que el volumen de pacientes que tienen no es igual que en un hospital público, pero son grandes hospitales también para formarse. Y luego la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿qué número necesito? Bueno, pues como es una especialidad tan sumamente desconocida, vamos, yo pienso que ese es el problema que tiene, no problema, sino que ¿por qué se coge con estos números tan altos? Pues porque nadie conoce lo que hacemos, ¿vale? Yo creo que ahora ya poquito a poco en las universidades sí que se está viendo un poquito más la especialidad, ya os digo que en mi época nada. Y esta es la mediana que está publicada en los datos del Ministerio en 4.702, ¿vale? Pero
va de un rango de 2.000 y mucho, 3.000 a 6.000, ¿vale? Y bueno, que a ver si con esto os he llamado un poquito la curiosidad y id a los hospitales, preguntad, hablar con los residentes, también podéis hablar con los adjuntos, vamos, somos gente muy cercana y no os quedéis con dudas, ¿vale? Cualquier elección que hagáis será la acertada, seguro. Muchas gracias.